One, two, three. Amigos de todo el mundo, me siento tan feliz de transmitir este mensaje a Málaga Consciente. Antes que nada, darle un fuerte abrazo a mi hermano Don Trápala por la organización de este evento y a todos los copartícipes, Roberto, Miguel, Excelocentric, Flor, Tony y todos ustedes que participan aquí. Hoy les quiero transmitir un mensaje de humanidad rediseñada, que es plantearnos aquí en Málaga Consciente varios puntos. Vamos a hablar entre el mito de la Tierra plana o la Tierra esférica. Son puntos breves, un punto de vista. Una humanidad rediseñada que ha sido ralentizada. Un reset planetario que sabemos que ha ocurrido en diferentes formas. Implantes planetarios, así como también desmitificar muchas creencias. Empezando desde qué ocurre con la Tierra, hay factores que debemos entender. Por ejemplo, si nos casamos con la idea de que la Tierra sea una esfera, bueno, antes que nada, Pancho Raúl quiere saludarlos, anda por aquí conmigo, y Panchito quiere también transmitir un mensaje desde México. Quédate aquí, Panchito, para que podamos grabar. Bien, entonces, si la Tierra fuera un globo, como nos dicen, con la masa que nos dicen y las fórmulas que nos hicieron pasar en la escuelita, pues supuestamente la fuerza de atracción y la fuerza centrífuga aparentemente son coincidentes, lo cual pudiera ser el factor G que nos pusieron de la constante gravitacional, pues como decíamos aquí en México, una cucharota, o sea, para que cuadrara, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Lo pensaron bastante bien y si hacemos la formulación, pues hasta ahí todo bien. Pero como somos muy inquietos y le agregamos el factor de fuerza de atracción y fuerza centrífuga de la Luna, que también está en cuestión fuertemente, hay una fuerza de la Tierra con la Luna. Entonces, por lo tanto, la Tierra debería andar un poco sosteniendo a la Luna alrededor y girando alrededor del Sol cada 365 días. Pero no contaban con que tuviéramos que calcular la fuerza de arrastre o fuerza de fricción de la supuesta atmósfera en vacío, lo cual no tiene vacío. Si calculamos que el Sol está radiando por reacción atómica el hidrógeno y sale supuestamente un montón de luz, pues también ese hidrógeno por reacción atómica produciría helio. Pues ese helio genera una cantidad de 5.97 por 10 a la 11 kilogramos de helio por segundo. Entonces la atmósfera del vacío no está al vacío. Y si ponemos esa cantidad de helio en la atmósfera flotando y fluyendo, ¿qué creen que hay? Un factor de fricción para que la Tierra pueda girar. Ah, caray. Por ejemplo, sería como que en la vía del tren alguien deja una gravilla o en la autovía alguien deja una pequeña gravilla que hay que vencer. Por lo tanto, el vehículo que se mueve debe seguir teniendo energía propia para vencer la fricción de estar en ese vuelta y vuelta. Pues calculamos aquí la fuerza de fricción y me sale 2 por 10 a la 9 newtons. Aparentemente dirían, es muy pequeña. Pero ¿qué creen? Sí existe, al menos en esta formulación. Por lo tanto, la Tierra ya se hubiera frenado. O de lo contrario, tendríamos que traer un cohete atrás en el Ecuador para seguir girando. Por lo tanto, no puede existir una Tierra globo. Esto es una conclusión bastante matemática, se las dejo de tarea y a partir de ahí hay más hipótesis que sí podrían ser sostenibles, que esta Tierra está en un doble toroidal, que eso es más equilibrable y que en el plano del doble toroidal,
entre esto que representamos aquí, el árbol para arriba y las raíces para abajo, hubiera una tierra plana, una tierra cuántica, sí podría existir. Y sin embargo, también hay teorías más descabelladas de que entre el Sol y la Luna hay un flujo de energía y en medio hay un vórtice que se le llama el Sol Negro, el cual sostiene todo este sistema. Curiosamente hay muchas mitologías de este Sol Negro, la ciudad Esmeralda, el Monte Meru, el reino de los cielos, bla, bla, bla. Entonces, este tema se los dejo a ustedes porque hay un tema que no es conspiranoico, pero ¿sabían ustedes que, por ejemplo, el polo norte cambia? Fíjense bien, aquí les voy a poner esta siguiente representación. Y supuestamente el polo norte geomagnético que nos dice la farsa, perdón, la NASA, me equivoqué, la supuesta NASA, pues resulta y sucede que el polo norte se mueve, pero si vemos mapas antiguos que representaban los flujos del agua, resulta y sucede que todas las aguas de los continentes convergen hacia el polo norte y tienen un vórtice. Ah, caray, ¿no será acaso que aquí en el Polo Norte, donde no circula ningún avión, donde no dejan que haya vuelos comerciales, algo están tapando? Entonces no estará aquí el Monte Meru, la ciudad flotante, y abajo de la Tierra el Sol Negro que controla este sistema. Se los dejo de tarea. Pero sin embargo, hay muchas representaciones en mitologías de Medio Oriente, de España, los nórdicos, diferentes representaciones aquí del árbol de la vida y supuestamente cosas que ha habido. Entonces, esa parte sí sería interesante que cada uno de ustedes lo empiece a meditar. Algo hay. Por otro lado, cambiando de tema, esta humanidad ha sido interferida espiritualmente desde campos voltaicos, ionosfera, cambios de los electrones, desconexiones, olvidar nuestro origen, ingresar a este jueguito sin recordar quiénes somos, el cuerpo per se con bacterias, virus, hongos, nanoimplantes, calcificaciones, floraciones, fotosensibilidades, grafenación estructurada que hablaremos más adelante, y la desconexión tierra, aire, fuego, agua, y la mente con miles de creencias, programas mentales, implantes mentales, hipnosis planetaria, envidias, robos, ideas, egos, etcétera. ¿Por qué tanto? O sea, ¿qué les da miedo? ¿A quién le da miedo que estemos empoderados? ¿Y por qué tantos experimentos que hemos tenido en cajas de Faraday, activaciones planetarias de recordar quiénes somos, reprogramación del éter, automeditación, el sentir placer y modificarlo en energía positiva, dispositivos vibracionales como las ondas de resonancia, los zappers, desintoxicaciones, ejercicios herbolares y demás, son prohibidos, cancelados por estos sistemas. La biodescodificación que te puede reprogramar, reprogramación de las creencias sociales, económicas, religiosas prohibidas, no les deja algo en qué pensar. Bueno, todo parece indicar que esta humanidad íbamos a ser superhombres, una humanidad primigenia y que además con la clonación que nos metieron, porque aquí se abre una hipótesis, hubo una clonación y este avatar fue súper mejorado. ¿Pero qué intentaron hacer? Bajarle carga. ¿Por medio de qué? De ionizarlos, parasitarnos, darnos creencias y tener un control. Es lógico. No se lo hicieron a todos los animales ni a todas las plantas, aunque muchos bacterias y microorganismos también están en ellos, pero ha afectado mucho más al ser humano. ¿Por qué una sola especie? Y porque nosotros somos la única especie en el planeta que andamos en un Ferrari, en una tabla de surf o activando un Wi-Fi.
cuando biológicamente pudiera ser más ancestral el supuesto cocodrilo, la tortuga, entre otros más, y ninguno de ellos trae algo aquí. Bueno, pues todo parece indicar que aquí en la Tierra, en forma vibracional, llegamos, fuimos concebidos, pero además nos cargaron un software planetario. Por lo tanto, desde ahí ya hay una sospecha de que estamos implantados. Desde la propia fecha, día, hora y el nombre de nacimiento, ¡pum!, traes un software instalado. Ni bueno ni malo. Quizás era parte de este juego. El tema está que ha sido muy notorio que todos aquellos que intentaron hacer experimentos en cajas de Faraday, concepción, niños orgánicos, cero predación de esta ionización, de las supuestas estrellas, planetas, luna, sol y demás, cuando naces en un campo con silencio electromagnético, la mitosis genética que tanto nos dijeron, ¿te pudiera ser un superhombre? Eso es una hipótesis, planténselo muy bien. Quizás esas Marías que concebían a sus hijos con cero electromagnetismo tenían a una descendencia poderosa. Puede ocurrir. Y esa descendencia poderosa tenía energía infinita, antigravedad, curaban cualquier situación, no tenían que comer, podían hacer visión remota, visión extraocular, telequinesis, levitación, telepatía, abrir portales, volverse invisibles, transmutar la materia, ese mito de que un tal Jesús convertía el agua en vino, etc. Quizás eran más número de personas. Y por lo tanto, cada vez que se les iba de control este número de personas, aplicaban un reset. Si nos vamos a la parte de las cronologías, también hay sospecha. Las cronologías nos dicen que ese supuesto Jesús de hace 2025 años no fue así. Anatoly Fomenko, Andreas Marfur, entre muchos otros científicos, han comprobado por datación de los calendarios estelares, de los que se encuentran en catedrales, en basílicas, en pirámides, todo apunta que la historia de un supuesto Jesús, que no era otra cosa más que adoración al sol, al dios Osiris, fue hace 871 años. Y que el evangelio del Apocalipsis que describe Juan ya ocurrió hace 1629 años. Y que también ha habido reseteos que borraron o intentaron borrar ciudades enteras en cuestiones como las palacios, templos megalíticos y entre otros más, y que una raza o creencia o forma de ser judeocristiana romana sionista se apodere de esto, cada vez estamos más cerca de ello. Por lo tanto, tenemos vestigios de que la Tierra fue radiada, de que la Tierra fue modificada, que hubo razas genéticamente diferentes a nosotros, que en mapas ancestrales, cuestiones como por ejemplo Argentina, México y Australia no aparecían normales. Y observen aquí, por ejemplo, estas formas en los diferentes mapas donde propio California era una isla. ¿No les parece raro? O sea, que todo esto esté modificado. Y no son uno ni dos mapas, son varios. O sea, vemos diferentes caracterizaciones con cosas que nos dejan sorprendidos. Y eso debería tener aquí apenas estos mapas 200, 300 años. ¿Qué nos ocultan? Vean ahí, por ejemplo, California otra vez. No existe una Australia como nos dicen. ¿Por qué? ¿Por qué en representaciones como tipo tierra plana, otra vez la repetición? ¿Será acaso que nos han sometido a un reset planetario? Aquí lo estamos viendo muy claramente. Y sin embargo, en los mapas más modernos, como lo podemos ver al día de hoy, aún así, fíjense, hay mapas que representan aquí a California,
de una manera. Vean la siguiente representación. Vamos a poner aquí California. Ahí está. Vamos a poner. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Vamos que esto se quiere adelantar de esta forma. Y vamos a ver otra más. Aquí. ¿Por qué se representaba así? Porque ahora ya es una península y luego te dicen, está en peligro de separación. ¿No será que se unió por un maremoto o algo y ahora está en peligro de que se despegue? Claro que sí. Los resets planetarios están súper evidentes. Que nos diga que hay un cinturón de fuego donde los volcanes del mundo se estén activando. No, es desplazamiento de tierra donde la fricción de una placa con otro generó ahí fundición de roca y ahora esa fundición tiene que salir. No es desde el centro de la Tierra que esté fundido en lava. Cuando quitamos todo ese cinturón de fuego y lo pasamos a tierra plana, ¿qué es? Una línea recta. Pues quizás hubo un desplazamiento de placas tectónicas con un reset planetario. Y si vemos trayectorias en los mapas que aún así nos dejan ver, porque tampoco es tan claro, vemos ahí supuestos formas de cómo esta Tierra fue bombardeada. Vean esa trayectoria y toda la cantidad de tierra que arrastró ese golpe formó ahora Australia y por eso Australia se está hundiendo, están habiendo fracturas, porque fue una cantidad de tierra arenisca que llegó hasta ahí. Y quizás también otro bombazo que se ve acá por Yucatán, la parte de Cuba, y que después arrastra una cantidad de arena, borró y hundió pirámides como las de Egipto y un montón de ciudades en África. Analicen los mapas ustedes. Y quizás hay otros bombazos que después fusionó acá California y generó desiertos donde ahora borraron ciudades enteras. ¿Por ¿Para qué? Otro bombazo que movió y desplazó toda la corteza de Chile y parte de Perú y ahora hay un desierto ahí y abajo de ese desierto hay grandes cantidades de ciudades, vegetación y demás. ¿Por qué hay tanta ciudad aparentemente oculta al día de hoy? ¿Por qué se están descubriendo lugares en diferentes partes del mundo que nos están diciendo que debajo de tierra hay edificios cerrados? En la desaparición de Tartaria, que a nadie de nosotros nos quisieron decir en la escuela que se llamaba Tartaria, el control de la historia. ¿Por qué y para qué? Y también hay una gran cantidad de sucesos en fechas claves entre 1700 y 1800 que borraron esto. ¿Será acaso el antiguo orden mundial contra el nuevo orden mundial? Evidencia de que ha habido lo que nos decían que eran cometas, en realidad pudo haber sido tecnología de bombardeo, de infecciones planetarias, pestes y otras cosas más. Se los dejo ahí a su conciencia. Y además, cuando nos ponemos a investigar ahora lo que nos meten en medicamentos, lo que nos meten por estos chemtrails y otras cosas más, partículas y subpartículas y nanopartículas grafenadas, metales pesados y demás, que dentro del torrente sanguíneo o a nivel celular están produciendo antenas de transmisión de datos. ¿Por qué? Lo saben, o sea, lo saben las agencias secretas, espaciales, institutos, universidades, y lo ponen en el nombre de la ciencia dentro de medicamentos y alimentos, herbicidas, pesticidas, y que cuando vemos aquí como muchos de estas muestras de objetos comunes y corrientes traen pequeñas subpartículas de grafeno, incluyendo metales pesados y otras cosas que nos avientan en las estelas químicas, y que después dentro del cuerpo
se convierten en estos pequeños microorganismos inteligentes. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? Y que además se nanoestructuran, aún metiéndolo a la famosa cama cuántica y que ondas resonantes y ondas escalares, sí, se podrían aparentemente romper, distorsionar, pero se vuelven a reestructurar. ¿Por qué? Porque nos quieren estar monitoreando. Y si nos quieren estar monitoreando, es porque les preocupamos a alguienes y esos alguienes son seres que se han mantenido detrás de cámara de este paraíso que se llama la Tierra, de esta creación hermosa que está hackeada. ¿Hackeada por quiénes? Por seres cobardes detrás de cámara que meten a nuestros cuerpos cosas, que ponen en la atmósfera cosas, que resetean este sistema, que ponen historias implantadas y que nosotros ya nos dimos cuenta. Todos ustedes que escuchen este programa es porque ya se dieron cuenta que nos están convirtiendo en antenas, en nanobots, en una humanidad transgénero y que aún con la tecnología actual sí los frenamos un poco, pero otra vez ellos encontraron la manera de reestructurarse. Aún con ondas escalares y muchas otras cosas, ellos intentan controlarnos. Hay inclusive algunos pocos medicamentos que pudieron haber sido benéficos para la humanidad, como el uso de ivermectinas, la original, que sí podía quitar estos implantes, pues también fue prohibida y ahora la quieren en muchos países quitarla. ¿Por qué? Pues era al contrario. Métodos basados en bórax, por ejemplo, el borato de sodio. Métodos, por ejemplo, basados en trementina, en el uso de algunos tubérculos como el rábano, plantas como el cilantro, el citrato de magnesio, citrato de potasio, el aceite de coco, diferentes derivados del orégano, la naranja, el romero y demás. Tenemos la solución aquí. Y está muy pronto de que todos ustedes la puedan tener en su propia casa. Eliminar esos implantes. Si ustedes buscan los terpenos en internet, van a encontrar dietas muy sanas basadas en terpenos y les va a crear un cambio de hábitos cuando liberen a su cuerpo de todo ello. Desparasítate biológicamente, elimina todos los bichos. Hay métodos naturales para desparasitarse. Más aún, entender que nosotros fuimos infectados por un montón de nanopartículas, un montón de bichos que de alguna manera, cuando descubramos que nosotros tenemos una capacidad enzimática dentro de nuestro hígado, de nuestro intestino, de nuestra saliva y demás, para procesar los alimentos sin necesidad de flora intestinal, van a descubrir grandes cosas en su cuerpo, que nosotros venimos a hacer una biorefinería interna, que tenemos manera de sacar adelante todo, bichos, parásitos y demás, que inclusive con el uso de la herbolaria, ustedes van a poder quitarse montones de cosas. Miren, vamos a poner aquí todo lo que ustedes pueden usar con la herbolaria, inclusive aquella barrida que nos hacía la abuelita, aquel huevo que pasaban y demás, que ahora empieza a tener sentido energético, biológico y científico, está aquí presente para todos ustedes. El limpiar tu propio entorno, yo les digo, limpia tu casa, quita un montón de simbolitos ritualizados y cosas por el estilo. Vean aquí, por ejemplo, yo eliminé de mi casa todo este tipo de cosas, incluyendo desde un hongo hasta un crucifijo, hasta una imagen. Periódicos a la basura, noticieros a la basura. Y empecé a limpiar mi entorno y ¿qué creen? Cambió mucho mi estado mental, en tranquilidad y en emociones. Por lo tanto, también empecé a eliminar las creencias. Cuando me di cuenta que muchos de los seres que están aquí humanos obedecen a un solo creador porque dependen de él, parecido a un NPC, y que solamente un porcentaje
somos seres de la Tierra o somos seres estelares y que aquí se sostiene por medio de encarnación un ingreso a la Tierra, así como los experimentos de Corrado Malanga, que a través de una hipnosis regresiva, el espíritu y el cuerpo se ensamblan, dan un alma viviente, y nosotros somos almas vivientes, pero también a la hora de desencarnar nos convertimos en la parte inversa. El alma regresa, el espíritu y el cuerpo. El espíritu a la supraconciencia y el cuerpo a esta matrix. No está mal, o sea, es parte de un proceso. El problema está cómo lo estamos gestionando, quién se está apoderando de todo esto y también qué nos implantaron aquí. Recientemente saqué el libro de Desmitificando a Jesús y las cronologías y descubrí tantas cosas que nos han metido de este mito de Jesús, representaciones, arquetipos, dibujos y demás. ¿Para qué? Para meter a la humanidad en una sarta de creencias. Por ejemplo, hay tantas repeticiones de este mito de Jesús, desde Horus, Mitra, Buda, Atis, Zoroastro, Dionisio y demás, que Krishna, que dices tú, ¿no habrá gato encerrado? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué tanto altar que ahora quieren hacer con adoración al sol? Desde Egipto, pasando por Grecia hasta el propio Vaticano. ¿Por qué tanta usurpación a esas famosas representaciones del cruz, Cristo y demás? Que quieran manipularnos en nuestro psique mental. Y me metí más a fondo al ver que existía un montón de farsas de la propia religión, un montón de farsas de los modelos financieros para sacar dinero a la humanidad y que las propias iglesias estaban llenando sus arcas de cantidad de dinero. Por ejemplo, vemos aquí que la iglesia católica, la iglesia de los cristianos, del islam y de los musulmanes tienen grandes cantidades de dinero por encima del petróleo, por encima de las bancarias. ¿Por qué y para qué? También me metí un poco a investigar a ese mito de Jesús desde el punto de vista de los Veres, los Payos, las historias de Alexander Eleazar, donde hay una historia muy hermosa de las tres Marías, de la llegada aquí a la tierra conjunto con Jesús y demás. Pero yo sí me gustaría que cada uno de ustedes tomara su propia verdad, que nos dijeran que ya hubo una guerra en los cielos y que esa guerra en los cielos generó una misión de rescate. Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser que algo se está gestando en la Tierra, que algo se modificó aquí y que ahora la llegada de estos seres pudiera ser benéfico. Tampoco quiero romantizar y caer en otra posible mentira o atrape, porque nos han contado 1000 veces historias trucadas. Me puse a investigar un poco más sobre el efecto que hay en las mitologías, desde el Popol Vuh, la parte griega, nórdica, la bíblica, el Enuma Elis, los quechua, los veres, los payos, la parte egipcia, china, árabe. ¿Qué creen? Todas coinciden. Que hubo un hijo bastardo, un hijo legítimo, llegan a la tierra, entre ellos pelean por el poder y en medio nos clonan a nosotros como esclavos y nos implantan creencias, pero se les pasó la mano en el implante porque era tanta su pelea entre ellos que quieren el esclavo perfecto y nos meten el ADN cósmico de todos. Somos una máquina hiper avanzada, se llama cuerpo humano, y que no cualquiera tiene derecho a encarnación. Por lo tanto, si tú traes cuerpo y estás escuchando esto, tienes una amplia ventaja frente a las entidades que no han podido encarnar o que quizás ya fueron echadas de este simulador, que no tienen derecho a encarnar. Por lo tanto, ahí fue donde escribí ya en los libros de Escuela para Morir. En Escuela para Morir, yo les digo a la gente, hay que prepararnos en cuerpo
para cancelar contratos, finiquitar culpas, miedos, creencias, dogmas, seres ascendidos y toda esta parafernalia, para cuidar nuestro avatar, cuidar nuestros seres queridos, honrar a nuestro clan y liberar todo esto de posibles reencarnaciones. Yo di la orden en mi familia, no quiero rezos, no quiero olores raros, simbolitos, Jesucristos, ni nada. Déjenme trascender por mi propia voluntad. No quiero novenarios, solamente cuiden mi cuerpo y dejen que mi espíritu trascienda en tranquilidad. Quiero que también se honre directamente a las personas que están conmigo, que aquí vamos a poner esta parte. Bueno, todo esto viene en el libro que les escribí, está en Escuela para Morir, donde doy este tipo de instrucciones. Es un tema mío. Y aquí en Amazon y en doctorsaleta.com van a encontrar este libro para que ustedes entiendan un poquito esta filosofía. La idea es romper pactos, predicciones, maldiciones, conjuros, renuncias, karmas, consentimientos, acuerdos y demás. Y también escribí recientemente y publiqué el libro Desmitificando a Jesús y las cronologías. Este libro habla un poco sobre el tema de lo que acabo de decir, las diferentes formas de observar el cristianismo, quitando ese romanticismo de las creencias y también reivindicar los calendarios, las cronologías. Y sepan que estamos aquí manipulados y modificados.